¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero que estén pasando un maravilloso día, chicos, porque miren, como les prometí ya hace un par de días, o mejor dicho, hace 3 días desde que salió la nueva incursión y ya tenemos nuevo mutante, chicos, lo cual es el Sasquatch, chicos. Ya saben, el nuevo mutante monogen de incursión, que obviamente ya yo lo tengo platinado porque yo le subí video hace un par de días sacándolo en platino. Y bueno, casi lo tenemos al máximo, pero se preguntarán, ¿a qué vengo? Pues ya habrán visto por el título o la miniatura, chicos. Hoy hablaremos de la recomendación de orbes del nuevo mutante de incursión Sasquatch, chicos. Hablaremos de él técnicamente, volveremos a repasar lo que dije en mi video de opinión. Y bueno, a darle su recomendación de orbes, chicos, y si vale la pena actualmente. Un mutante que es sorprendente, chicos, porque obviamente para etiqueta resalta ser el mejor, pero tiene, bueno, varias estadísticas curiosas que mayormente no convencen a muchos, chicos. Entonces, eso aclararé el día de hoy junto al análisis, junto a mi opinión y obviamente la recomendación de orbes principalmente, que es lo que me hace falta subir de él, chicos. Así que veamos las estadísticas. Por lo menos, a mí me salió, chicos, una versión de daño. O sea, una versión mínima. Este tiene un poco más daño de la versión original y obviamente un poco menos de vida. Pero obviamente tiene lo demás igual. Ok, chicos, repasemos. Mutante heroico monogen zoomorfo, que tiene una velocidad de 3.85 puntos. Una vida total de 3936. Puede tener un pelito más, chicos, les recuerdo. Tiene, eso sí, entiendan muy bien, el ataque individual es el neutro, el primero, el que tiene casi 2000 puntos de daño. Que allí dice que tiene 2000 puntos de daño, pero en realidad es de casi 2000 puntos de daño. Y su ataque zoomorfo es el múltiple de esos 1266 puntos, chicos. Un daño múltiple de loco, chicos. Así que aquí les voy a dar los datos, chicos. El múltiple, chicos, el mutante lo convierte en el mayor múltiple del juego, superando el mismo múltiple del Bug Maurice por unos 60 puntos, que obviamente es diferencia, pero para que tengan ese dato en cuenta, que el Sasquatch ahora es el mutante con el mayor daño múltiple del juego. En cuanto a daño individual, chicos, se convierte en el 9º mutante con mayor daño individual, sacando del podio al heredero y bueno, entrando en el 9º puesto, desplazando un poquillo allí. Bueno, no, sería el 10º, perdón, sería el 10º mutante con mayor daño del juego, sacando al heredero. Ya en 9º lugar tienen al mutante de jefe de reactor, el enterrador, que es el 9º mutante con más daño, que bueno, allí lo tengo congelado. Si quieren ver un ejemplo de cuánto puede dar un daño al máximo del mutante del Sasquatch, pues si tienen un enterrador al máximo, allí verán su daño básico al máximo. Lo que pasa es que yo no lo tengo, así que yo lo puedo comparar con heredero, con este que no tiene orbes de ataque, y diría, ok, Sasquatch sin orbe de ataque pegaría unos 115.000 de individual neutro, o sea, una locura de daño. De múltiple, pues lo pueden seguir comparando con Bug Maurice, pero le agregan un pelito más. Por lo menos mi Bug Maurice al máximo pega esos 68, o sea que el Sasquatch estaría pegando unos 74.000 de múltiple al máximo, sin orbes de ataque. Ojo, sin orbes de ataque. Así que en realidad lo de este mutante es una locura. Obviamente no le tiren tanto hate al mutante, bro. A veces Celsius también tiene que sacar mutantes que literal cambien el juego mediante etiquetas. Y teníamos rato que nos llegaba pues un mutante interesante para etiqueta. Aparte de que ya siempre el Bug Maurice era el jefe del daño y había otras cosas. Y bueno, Sasquatch hace la diferencia. Después de que pensé en ese punto de vista, yo dije, wow, no, en verdad no está tan mal de cierto modo, simplemente para cambiar un poco la mecánica del juego, de etiquetas y del resto. Así que un punto a favor, obviamente,
estaría siendo el mejor mutante para etiqueta actualmente. Ya ustedes me dejarán eso en los comentarios. La herida, chicos, allí como ven tiene una herida que representa un 25%, pero el mutante al alcanzar el level 25, su plus de la habilidad de herida alcanza un 50%. Tienen que tener esto en cuenta, chicos. Uno de los mayores mutantes con daño y que tenga un 50% de herida es bastante representativo. Por eso la debilidad en vida y la debilidad en velocidad. Si no estuviera Rotardo. Pero obviamente, chicos, hoy daremos su recomendación de orbes para aprovechar ello al máximo, chicos. Así que tengo 3 combinaciones en mente en realidad. O sea, hay más, chicos, hay más. Pero estas 3 son las más recomendadas, obviamente, para el mutante. La primera, chicos, y en realidad técnicamente diría que es la más recomendada, y es la de un orbe especial y full vida, chicos. Así es. Obviamente muchos habrán pensado esa combinación, pero en realidad sí, es la mejor, ya que por su falta de vida y obviamente por su falta de velocidad, lo mejor que pueden hacer es ponerle full vida, chicos. Y además es heroico, se puede aprovechar mucho más. De hecho, le tengo un dato. Si ustedes les colocan 3 orbes de vida level 4, llegaría a tener la misma vida de un archivista eterno de 7700 puntos de vida base. Así que si tienen un heredero si tienen un archivista sin vida, dirán, wow, esa vida tendría mi Sasquatch con full orbes de vida level 4 por lo menos. Y el orbe de fortalecimiento, obviamente, para pegar cada vez más fuerte mientras ataques y para tratar de desviar un poco el debilitamiento. Sería la mejor, chicos, acompañarlo con un buen equipo para ver si puede atacar con múltiple, obviamente fortalecido, que sería lo ideal. Y bueno, chicos, dejar la herida. Otra cosa, chicos, les digo que el mutante no va a ser meta. O sea, literal, el mutante solamente lo van a usar contra mutantes sables. O sea, es la única manera. Y contra Aratomis, pues hay que tener cuidado, obviamente, porque el Aratomis está roto. Pero el mutante específicamente, si lo quieren llevar al PvP, solo puede enfrentarse contra mutantes sables, amigos. Porque tener daño neutro no es bueno, pero en múltiple, en individual es horrible, porque nunca vas a tener un daño para one-shotear mutantes medio tanques o tanques rápidos. Obviamente lo vas a one-shotear sin problemas. Spin Furies, Madre de Dragones, Gloovers incluso lo vas a poder one-shotear sin problema. Pero específicamente vas a querer enfrentar sable para aprovechar el múltiple e incluso el mismo neutro para no recibir tanta respuesta en contra. Y eso, así que chicos, disculpen que me largue, pero tengo que dar muchos puntos de vista porque el mutante, a la vez de fuerte, es débil. Así que, ok, esa sería mi primera recomendación de orbes, ya que obviamente el mutante, lo principalmente horrible que veo en él es lo que le acabo de decir, lo de los ataques. Que el individual sea el neutro y el múltiple el somorfo, pues hace que literal no pueda enfrentarse a la mayoría de tanques. Y más por su lentitud, ¿me entienden? Ya ustedes hubieran atacado 1000 veces con otro mutante y hacer daño cuando te toca atacar con él. Chicos, la segunda combinación técnicamente es la misma que les acabo de mencionar. Simplemente van a testear, esa hay que testearla, chicos. Que les van a poner obviamente el orbe especial de fortalecimiento, pero le agregarán un orbe más de fortalecimiento, chicos, y obviamente 2 orbes de vida. Obviamente esa combinación es casi igual de buena que la anterior, solamente que este aguanta menos, pero obviamente va a pegar mucho más. De hecho, si ustedes le colocan 2 orbes especiales de fortalecimiento, contando el especial, pues lo del daño de este mutante no va a ser nada normal. Así que es una combinación también muy recomendable, pero un poco más arriesgada por el tema de que le va a faltar vida. Y bueno, chicos, la tercera recomendación, chicos, que también es bastante buena, chicos, es una que voy a probar obviamente cuando maxee a este mutante. Es, ojo, es la de triple respuesta con un orbe de vida, chicos. Así es. Le van a colocar un orbe especial de respuesta, 2 orbes básicos de respuesta y lo que es un orbe de vida. Y dirán, Manu, ¿por qué? Chicos, porque les recuerdo, su daño es tremendo y obviamente enfrentar mutantes sables va a ser lo mejor, porque les recuerdo, va a ser un daño de respuesta brutal y que tenga una cantidad de respuestas tan alta por su daño básico. Les recuerdo que se toma en cuenta es el daño del neutro,
pero no, pero se toma en cuenta su genética. O sea que a un sable le va a hacer 50% de plus de daño por respuesta. Así que una combinación bastante interesante. De hecho, es la que yo más recomendaría, aparte de la primera de Forta Full Vida. O sea, están a la par, diría yo. Simplemente faltaría probarla. Obviamente, pues, le haría countercitos perfectos a lo que es todos los sables del juego. Pero hay que tener cuidado con fortalecer algunos al estilo heredero. Obviamente heredero pues les hace counter a los mismísimos zoomorfos, pero ustedes me habrán entendido. Entonces, si tiene respuesta, pues puede hacerse invulnerable por algunos turnos. Me refiero que lo van a ignorar por la alta respuesta. Entonces allí el mutante es donde emplea su múltiple, dejará su 50% de herida. Y luego cuando intenten rematar al mutante, amigos, o sea, aparte que se van a llevar la respuesta, se van a llevar la herida. Así que a la vez sería un combo muy mortal, pero a la vez es un combo que obviamente si te sale un spin, plácata, 2 turnos y a dormir. Te sale un Orión, plac, a mimir con el Orión, ¿me entienden? Obviamente los counters, por eso se llaman así, porque les hacen counter. Pero obviamente, como les digo, un mutante que específicamente van a enfrentar sables. Entonces chicos, esas son mis 3 mejores recomendaciones de oro para el mutante. Desde mi punto de vista, obviamente un mutante débil para PvP. Débil chicos. No les va a funcionar, preferiblemente lleven otro tipo de mutantes que están más fuertes estadísticamente, que pueden tanquear lo máximo posible y obviamente darle un valor al atacar. Este obviamente al atacar tendría mucho valor, pero no el suficiente por su habilidad de herida, ya que bueno, eso es más que suficiente para que rematen a todo tu equipo antes que la herida surta efecto. Entonces chicos, otra cosa. Yo sé que muchos habrán dicho, Manu, ¿por qué no hay orbe de velocidad? Chicos, porque en realidad orbe de velocidad no vale la pena en él. O sea, tengan en cuenta que la velocidad no le ayudará mucho, pero esto es algo que sí tengo que darles. Con un orbe de velocidad, obviamente lo que es Zeus, Spin Furies y esos mutantes no te triplicarán turnos, pero obviamente con que ya te saquen 2 turnos, siempre te sacarán 2 turnos, ya te pueden llegar a destrozar. Pero es un dato, si le colocan un orbe de velocidad level 4, llega a 4.55, lo cual consiste en que no te tripliquen esos mutantes 11.11 con velocidad level 5. No te triplican, pero siempre te doblegarán, obviamente. Un dato también, si tiene orbe de velocidad, es que Gloober no te doblega, así que son datitos que tengo que darle en cuenta, pero en realidad no sugiero nada a la de velocidad. Y si le quieren agregar velocidad, pues lo complementarían con 2 orbes de vida básico y 1 de ataque. Pero sinceramente no es la recomendable, porque la mayoría de los mutantes en el meta obviamente son más veloces y no tiene gracia agregar velocidad cuando sabes que siempre van a atacar primero que tú. Así que ese es el punto de vista por el cual obviamente no recomiendo velocidad en este video de recomendación de orbes, sino la de Forta Full Vida, Forta Vida y la de triple respuesta con vida, chicos, que va a ser una combinación interesante. De hecho, se puede probar full respuesta, pero en realidad tiene tan poca vida que obviamente ayudarlo colocándole un orbe de vida lo necesita para que no decidan guanchotearlo, ya que sin un orbe de vida pues lo guanchotearía incluso un spin. Bueno, no lo haría, pero con diferencia de Evo sí. Así que bueno amigos, dejen ese poderoso like, chicos. Me gustaría saber en los comentarios qué opinan de estas combinaciones de orbes. Obviamente son las que pensé en estos días, las mejores para él. Aunque les digo, es un mutante bastante flojo, amigos. En verdad es un mutante bastante flojo. Y obviamente simplemente lo tienen que usar contra sables. Contra Urgans, contra Bug Maurice, Lancelot. Obviamente contra Lancelot sirves. Y ya contra Aratomis pues la pasarían realmente mal, pero incluso contra un solo Aratomis pues la podrían pasar bien. Pero bueno chicos, ya saben que al final es situacional, pueden aprovechar su daño neutro, no lo sé, para enfrentar algunos counters. Por lo menos si le colocan la combinación de respuesta es muy dudoso que te ataquen varios mutantes. Y bueno, con el neutro podrás rematarlo si tienes un buen combo ofensivo, incluso con el múltiple. Así que se pueden hacer varias cositas, pero al final es un mutante que no va a resaltar, amigos. Así que desde ya, chicos, les digo, dejen su poderoso like porque se viene video de Sasquatch al máximo con la combinación de respuesta. ¿Les gustaría ver ese video? Pues a mí también. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita para ese videito y como siempre, vayamos a esos saluditos. Y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios y es para el grande de Dekashi61X9.
Super saludo para el nuevo miembro del canal, Eric Mateus. Uno más para el crack de Carlos Torres Cotrina. Mega saludo para usuario, uno más por supuesto para Samsung Claro. Saluditos para Kazuma@13, primero de los comentarios de otro video. Uno más por su pollo para Gustavo Adet. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para el nuevo miembro del canal también, el Eres Rey. Así que en verdad amigos, espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Y bueno, gracias por el apoyo chicos, que ha sido increíble todos estos días. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get taller, so we streamy when he leave me.